Hola, que Dios les bendiga. Mi nombre es Kevin Córdoba y quisiera el día de hoy presentarles el libro La Iglesia Mentora de Phil Newton. Un excelente libro, un libro complementario, una herramienta para poder argumentar a favor del discipulado y la mentoría. Quiero ponerles un poco en contexto acerca de lo que trata el libro. Vamos a tratar de hacer una pequeña reseña. El libro comienza diciéndonos cuál es la necesidad que tenemos, y esa necesidad es la de tener líderes. Entonces, precisamos más que iglesias nuevas, precisamos líderes, precisamos esas personas capacitadas, pero sin perder de vista que necesitamos líderes sanos. De esta manera vamos a tener una multiplicación sana. Realmente necesitamos iglesias, pero también necesitamos líderes sanos. Si no, no vamos a tener iglesias sanas. Y esto es lo que plantea el libro, ¿no? La necesidad es esta. La necesidad de la mentoría es para tener estos líderes capaces, sanos, que vayan y multipliquen. De esta manera el libro quiere comenzar a plantear una necesidad, pero luego lo va a argumentar con ejemplos. El autor Phil trata de plantear esa necesidad en nosotros con los ejemplos bíblicos y extrabíblicos de lo que en realidad es la mentoría cristiana. Entonces empezamos con esta frase que encontramos en el libro. Dice: vemos la mentoría en la Biblia con la frase "a los pies de". Ciertamente la frase discipulado o mentoría quizás no la vamos a encontrar en las escrituras, pero sí encontramos su definición. Y al encontrar la definición, pues estamos 100% seguros que es algo correcto, que es algo bíblico. Esto es lo que plantea el autor para nosotros estar primeramente confiados en que la escritura es la que nos está mandando a hacer esto, ¿no? Y vemos el ejemplo con Jesús cuando tiene a sus discípulos y luego Él los envía a ir y a ser discípulos, enseñándoles y bautizándolos. Y vemos este mismo esquema con los apóstoles y cómo ellos comienzan a capacitar a otros hombres que luego capacitan a otros y que capacitan a otros. Podemos encontrar, por ejemplo, en la iglesia, en sus inicios, a un Bernabé, que luego capacita a Pablo, lo prepara, y luego vemos a Pablo capacitando a Timoteo y a otros, a tantos discípulos más que podemos observar en la escritura. Así que quiero resumir un poco con el capítulo 5 y 6 para terminar la reseña de este libro. Y nos habla en el capítulo 5 acerca de la mentoría magistral del siglo XVI. Aquí encontramos a un Zwinglio, que él crea esta escuela para clérigos, o sea, personas que tienen una cierta preparación, y para laicos. La escuela se llama Profecía, y él lo que hace es traer este sistema de forma gratuita a las personas que querían integrarse. Esto vemos que hace que haya un patrón, que haya un legado de la mentoría en la iglesia cristiana. Entonces el autor lo que quiere aquí es plantearnos estos ejemplos para que nosotros podamos observar la importancia de lo que es la mentoría y lo importante que ha sido a lo largo de la historia cristiana. Y vemos también el ejemplo en el capítulo 5 de Martín Bucero. Martín Bucero fue el mentor de Juan Calvino, y lo que trata el autor aquí de explicarnos es que a pesar, ¿no?, que tal vez Martín Bucero no tuvo tanto alcance, aunque sí tuvo mucha influencia, tan solo al ser el mentor de Juan Calvino, eso provocó un movimiento radical en la iglesia. Y vemos, ¿no?, cuál fue el alcance. Yo creo que no hace falta mencionarlo mucho, pero sabemos cuál es el alcance o cuál fue el alcance de Juan Calvino en la iglesia cristiana.
y en la Reforma. Dios usó a Bucero para ser el mentor de Juan Calvino. ¿Y cuál fue el resultado de esta mentoría? Y así encontramos también a Juan Calvino. Juan Calvino también fue alguien que fue mentor natural de muchas personas. Incluso él abre una escuela para también ser mentor de muchos más. Él tenía realmente una necesidad. Dice el libro que Juan Calvino tenía esa necesidad de plantar iglesias, que esa escuela de Calvino mandaba luego a personas a plantar. Y viene a mi mente, por ejemplo, a Knox, y como siendo el discípulo de Calvino regresa o va a Escocia, y de esto tenemos todavía hasta hoy en día la iglesia presbiteriana. Entonces podemos ver cómo realmente la mentoría tiene efectos en el tiempo. Y yo creo que esto es lo que quiere darnos el autor, que tengamos presente que esto de la mentoría es efectivo en el tiempo, porque nosotros pues somos mortales. Y bueno, si Cristo viene, pues esto se va a parar porque vamos a estar en el cielo. Pero si Cristo no viene aún y morimos, pues el evangelio, la iglesia debe continuar. Así pasamos al capítulo número 6, la modelización del ministerio en el siglo XVII y XVIII. Y vemos este movimiento que nos plantea el autor Phil, el movimiento pietista. Felipe Jacobo Spener fue podríamos decir que un obispo luterano, pero que él se dio cuenta que habían ciertas carencias en la práctica de los luteranos. Tenían quizás mucho conocimiento, estaban claros en la doctrina, en la ortodoxia. Sin embargo, no estaban demostrando piedad. Así que Felipe pues plantea la necesidad de comenzar a poner en práctica la piedad, que este conocimiento tuviera obras. Y pues él comienza a hacer este movimiento pietista, que es el de congregar a personas laicas, comenzar a tener estudios en casa, en grupos más pequeños, y que pudieran ellos conversar, estudiar y también irse capacitando los unos a los otros. Este movimiento pietista inclusive pues vemos que comienzan a tener influencia en la sociedad, porque comienzan a ser de ayuda, comienzan a tener movimientos de ayudar a los pobres, ayudar a los que están sin hogar, a repartir comida. Entonces se hace muy popular. Sin embargo, pasó algo interesante con el movimiento pietista, y es que comenzó con hombres que tenían quizás el conocimiento y comenzaron a practicar la piedad y a compartirlo, ¿no?, entre hermanos laicos también. Se fueron al otro extremo algunos grupos y dejaron a un lado el conocimiento, e incluso hasta hoy en día tenemos quizás algunos vestigios de eso en algunas denominaciones, donde han dejado a un lado el conocimiento y se han dedicado a la experiencia únicamente. Sin embargo, no podemos dejar de lado que esto ayudó a la iglesia cristiana en esos días para no enfocarse únicamente en el conocimiento, sino también en la piedad. Y entonces también el libro nos habla acerca de John Gannon y sus discípulos. John Gannon fue un bautista del siglo XVIII, y él tuvo esta pasión, ¿no?, durante su vida de plantar iglesias, revitalizar iglesias, pero a lo largo de su camino con el Señor pues también se dio cuenta de que era necesario realizar las mentorías con algunos, y realmente tuvo varios discípulos, pero quiero mencionar algunos. Por ejemplo, con Smith en el 1737 al 1805, también cuando sirvió en la primera iglesia bautista de Nueva York. Él fue quien comenzó a plantar iglesias alrededor de la ciudad. Inclusive algunas iglesias se plantaron en medio del primer gran avivamiento en el 1743. Podemos ver que fue mentor de Ebenezer Harris, fue mentor de Isaac Skillman, fue mentor de Miller, fue mentor de Thomas, y podemos ver una lista interminable
de sus discípulos y cómo él influyó en la iglesia bautista en estos años tan difíciles, pero en medio de un avivamiento también en los Estados Unidos. Así que estos son unos ejemplos que el autor usa para plantearnos, ¿verdad?, la necesidad de la mentoría y el discipulado en la iglesia. Pero quisiera terminar con esta frase de Juan Calvino. Dice: es una ordenanza eclesiástica el instruir a jóvenes. Ahora viene el porqué, de manera de que la iglesia no quede desierta para nuestros hijos. Y yo creo que esto resume bastante lo que es este libro y cómo es que usa estos ejemplos para ponernos un peso en nosotros y comenzarnos a llevar hacia esta labor que necesitamos hacer todos. Necesitamos hacer discípulos, eso fue lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, y capacitarlos, encontrar a esos hombres fieles que también enseñen a otros. Así que esto no para. Y bueno, gracias por llegar hasta acá y espero que si ustedes tienen la oportunidad de comprar, adquirir el libro o leerlo, se los recomiendo muchísimo y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego.